Saludos y bendiciones, bienvenidos a este tiempo tan especial para nosotros. Es un tiempo de reflexión espiritual. Mi nombre es Eduardo Arellano, soy pastor de la Iglesia Buenas Nuevas en la ciudad de Querétaro y también director del Instituto Internacional para el Desarrollo del Intelecto México, IDIM. Un agradecimiento muy especial y un saludo muy afectuoso a la psicóloga Estefanía Martínez, quien hace posible este acercamiento con todos ustedes. Un saludo también muy especial a todos sus lectores, sus seguidores, la gente que da seguimiento ahí al material de la psicóloga Estefanía Martínez. Bienvenidos a esta reflexión espiritual. Hoy quiero hablar con ustedes, quiero contarles sobre un tema muy importante que es el tema de los pensamientos. Así es, los pensamientos. Parece que es un tema bien básico, bien simple, pero los pensamientos afectan muchas veces en el desempeño, el desarrollo de una comunidad, de un país, obviamente de un individuo y de una familia también. El tema de los pensamientos es un tema muy profundo, muy complejo, y a raíz de los pensamientos que mucha gente acepta, recibe en su mente, en su corazón, que no del todo son buenos, de ahí surgen muchos problemas también en la vida del ser humano. Siendo pastor, yo dedico muchas horas de mi vida para la lectura bíblica y la Biblia habla bastante de este tema, el tema de los pensamientos. Yo quiero compartir con ustedes sobre este tema. Primeramente quiero leerles un verso bíblico y con este verso yo quiero iniciar esta reflexión. Este verso está en Jeremías, capítulo 29, verso 11, dice así: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Aquí la palabra de Dios, la Biblia menciona este concepto, ¿verdad? Del que hoy quiero que nos adentremos, que nos profundicemos, los pensamientos. Yo quiero que estudiemos hoy los pensamientos de Dios, cómo son, pero antes de eso, también estudiar los pensamientos del ser humano, cómo son, de dónde surgen, qué impacto tienen en la vida diaria de nosotros. Y como ya vimos en este verso, los pensamientos de Dios son buenos, son pensamientos de paz, son pensamientos de bien, no de mal, para nosotros, para darnos el fin que esperamos. Los pensamientos de Dios son los mejores. Los pensamientos de Dios para el ser humano son de bendición, de protección, de provisión. Dios quiere lo mejor para nosotros. Tan es así que envió hace 2000 años a su Hijo Jesucristo para comprar nuestra salvación. El perdón de nuestros pecados en la cruz del Calvario es una muestra, bueno, la muestra más grande de ese pensamiento de paz y de amor hacia la humanidad. Pero como dije, quiero que estudiemos antes de ver los pensamientos de Dios, los pensamientos del ser humano. Y es un tema bien complejo, bien profundo. Quiero compartir antes de entrar de lleno al tema un dato científico, un dato técnico sobre el tema de los pensamientos. En el año 2020, voy a proyectar algunas imágenes durante esta reflexión, si me permiten. En el año 2020, en la Universidad de Queens, en Canadá, el doctor Jordan Popenk publicó un estudio revelando que una persona promedio concibe más de 6,000 pensamientos cada día. Es un dato muy interesante. Todos los días una persona promedio recibe 6,000 pensamientos o produce 6,000 pensamientos cada día. Es una cantidad que se dice fácil, pero la realidad es que son demasiados pensamientos por día. Y son pensamientos de todo tipo. Sobre este punto, la Biblia coincide, o mejor dicho, la Universidad de Queens en Canadá coincide con la Biblia, ¿verdad? La Biblia dice en Proverbios capítulo 19, verso 21, ahí está apareciendo en su pantalla, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. Así dice Proverbios 19, 21. Muchos pensamientos, dice la Biblia, hay en nosotros.
según el estudio de la Universidad de Queens, 6,000, más o menos, 6,000 pensamientos cada persona cada día. Son demasiados. Y por eso el tema de los pensamientos viene a ser un tema sumamente importante para el desarrollo, la integridad de una persona. Si una persona quiere cumplir metas, quiere cumplir sueños en su vida, tiene que entender el mundo de los pensamientos. De otra manera, muchas cosas vendrán a su vida y no las comprenderá. No sabrá de dónde surge. Debe conocerse a sí mismo, primeramente, para poder tener una vida de fortaleza, una vida exitosa. Sobre este tema, los pensamientos, ya que yo soy pastor, leo constantemente la Biblia. La Biblia es un libro que detalla y estudia profundamente este tema, el tema de los pensamientos. Pero antes de adentrarnos un poco más a algunos versos bíblicos que hablan sobre los pensamientos, quiero contarles dos historias. Más bien, es una historia y un dato también interesante, ahí científico, biológico. En primer lugar, yo durante la pandemia, o terminando la pandemia, mejor dicho, por ahí del 2021, yo escuché una historia que me impactó muchísimo. Esta historia me la contó un amigo mío. Me contó que en plena pandemia, por ahí de finales de 2020, su mamá le llamó por teléfono. Le dijo: oye, hijo, me siento muy mal, muy enferma. Tengo dificultad para respirar, tengo dolor de cuerpo, dolor de cabeza. Y bueno, tenía todos los síntomas del COVID. ¿Por qué los conocía? Porque todo el día veía noticias en la televisión sobre el COVID-19 y sobre sus síntomas, y además cómo la gente estaba pues falleciendo y sufriendo bastante por este virus. La mamá de mi amigo estaba muy alarmada, muy preocupada. Incluso le confesó a mi amigo que empezó a escribir su testamento porque ya pensaba que el destino de ella iba a ser igual al de mucha gente que veía en las noticias, ¿no? Pronto la iban a enterrar, pronto iba a morir. Y esta llamada pues alertó obviamente bastante a mi amigo, y inmediatamente fue a verla. No vivía con ella, pero fue a verla a su casa para llevarla al hospital. Y de emergencia rápido la subió al coche con todas las medidas pertinentes, la subió a su auto, la llevó al hospital. El doctor comenzó a revisarla. Pero en la consulta, el doctor la examinó, le hizo diferentes exámenes, pruebas, de todo. Resulta que la señora estaba en perfecto estado, no estaba enferma. Ella, en cuanto a su salud, estaba al 100%. Pero unas horas antes estaba pues ya casi muriéndose, según ella, ¿no? No podía respirar, tenía fiebre y dolor de cabeza y todos los síntomas del COVID. Pero el doctor le confirmó que ella estaba en perfecto estado. Al doctor se le hizo un poco extraño que esta mujer de repente sufrió o sintió estos síntomas del COVID, pero al examinarla no tuviera nada. Qué raro, qué extraño. Pero el doctor, ya que conoce también algunos síntomas de psicología, ¿verdad? De fenómenos psicológicos, llegó a la conclusión de que esta señora había aceptado, creído un pensamiento: yo me voy a morir de COVID. Por ver tantas noticias y todo el día pasar escuchando cómo la gente sufría, incluso moría por el COVID y cuáles son los síntomas, ella se llenó totalmente de este miedo, de este temor. Su cuerpo, o más bien su mente, empezó a creer que estaba enferma. Su cuerpo estaba perfectamente bien, pero su mente no, su mente pensaba que estaba enferma. Por lo tanto, su cuerpo empezó a obedecer aquel pensamiento. El cuerpo comenzó a manifestar síntomas del COVID. Pero cuando el doctor le dijo que no tenía nada, que ella estaba perfectamente sana, los síntomas desaparecieron. En realidad, ella no estaba enferma, pero su pensamiento le hizo creer y convenció a su cuerpo de que estaba enferma. El cuerpo reaccionó también. Empezó a producir
tales síntomas. Y esto es un fenómeno 100% psicológico. El pensamiento de esta mujer afectó y alteró su mismo cuerpo, produciendo los síntomas. Y esto es verdadero. Otro ejemplo, ustedes seguramente han escuchado sobre el embarazo psicológico. Una mujer que desea mucho un bebé, a veces se convence a sí misma de que ya está embarazada. Muchas veces para muchas personas no es sencillo embarazarse, pero hay mujeres que tanto lo desean, tanto lo creen, que en un instante ya se ven embarazadas, se sienten embarazadas y comienzan a producir síntomas también de embarazo. Su cuerpo empieza a reaccionar a ese deseo, a ese pensamiento. Por más que no esté embarazada, pero parece que está embarazada. Incluso, sorprendentemente, el vientre empieza a crecer. Es un fenómeno realmente increíble. Podemos concluir con estos dos ejemplos, estas dos historias o datos. Los pensamientos que se producen en nuestra mente, en nuestros corazones, son sumamente poderosos. Los pensamientos tienen mucho poder. Un solo pensamiento puede alterar hasta el cuerpo. Un pensamiento puede cambiar la vida de una persona. Y imagínense, la Universidad de Queens en Canadá arrojó este estudio científico. 6,000 pensamientos por día produce una persona. Imagínense. ¿Cuántos pensamientos se generan todos los días en nuestra mente y corazón? Demasiados. La misma Biblia lo confirma, también lo leímos en Proverbios. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. Pero ¿por qué este dato es importante y a dónde quiero llevarlos? ¿Cómo debemos reflexionar sobre este asunto? Entre tantos pensamientos, muchos de ellos son pensamientos buenos, pensamientos positivos. Otros pensamientos serán pensamientos neutrales, como vemos aquí en este diagrama, en esta imagen. Pero también puede haber pensamientos negativos. Ahora, piensen un poco. ¿Qué porcentaje serán pensamientos positivos? De los 6,000 diarios, ¿cuántos serán positivos? ¿Cuántos serán neutrales? Pero ¿cuántos serán negativos? ¿Se han puesto a pensar en esto alguna vez? ¿Cuántos pensamientos negativos serán de esos 6,000? Yo creo que solo unos 5. Ojalá fueran 5. Pero ¿saben? Hay otro estudio más. Esto se hizo en España, en Madrid. Y en la Universidad Complutense, allá en Madrid, se publicó también un estudio recientemente que arrojó que el 80% de los pensamientos que concebimos son negativos. 80% de los pensamientos de las personas son negativos. Ojalá el 80% fueran positivos, pero este estudio reveló que no es así. Nuestros pensamientos de manera general no son positivos, no son buenos, sino negativos. Y bueno, esto también curiosamente lo confirma la Biblia. Yo les dije al principio que la Biblia es un libro que habla muchísimo sobre los pensamientos. Quiero compartir con ustedes un verso en Génesis capítulo 6, versículo 5. Fíjense bien lo que dice este versículo respecto a los pensamientos. Dice así: Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Dios un día empezó a analizar al ser humano, el corazón, sobre todo el corazón del ser humano, comenzó a inspeccionar, a examinar qué encontró Dios en nosotros. Dice aquí que todo designio es sinónimo de deseo. Todo deseo de los pensamientos del corazón de ellos, o sea, del ser humano, era de continuo solamente el mal. Los pensamientos que encontró Dios en el corazón del hombre eran continuamente malos, solamente malos. Así expresa la Biblia en este verso. Es realmente
alarmante. Mucha gente desconoce esto. Pensamos normalmente que nuestros pensamientos, la mayoría son buenos, y por eso los aceptamos, los valoramos tanto. Todos mis pensamientos, mi ideología, mi manera de pensar que yo me he formado, todo lo que yo pienso es correcto. Solemos pensar así, pero la Universidad Complutense de Madrid dice lo contrario. 80% de los pensamientos son negativos. No solo los estudios científicos, la Biblia, también el libro de libros, explica que los pensamientos del ser humano son de continuo solamente el mal, como dice este versículo. De ahí la importancia de conocernos muy bien, de conocer este mundo de los pensamientos. De ahí la importancia también de aprender a separar, aprender a identificar cuáles son los pensamientos que debo desechar. Y la Biblia nos revela algo bien interesante e impactante también. Esto está escrito en el libro de Isaías. Quiero compartirlo también con ustedes como último verso de esta reflexión, como último pasaje. Isaías capítulo 55. Y vamos a leer 3 versos en este capítulo. Primeramente el verso 7. Dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Hay otro verso de la Biblia que dice: por cuanto todos pecaron. Otro verso también dice: no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Qué quiere decir esto? Todo ser humano tiene la misma naturaleza delante de Dios. Somos pecadores. Por naturaleza es nuestra condición, ¿sí? No tanto por las acciones, aunque las acciones son parte del pecado, pero más bien es una condición y una naturaleza. Así que, considerando esto, este verso es para todos nosotros. Dice aquí: deje el impío, impío es sinónimo de malo o pecador. Deje el pecador su camino, y el hombre pecador, inicuo también es sinónimo de pecador, y el hombre pecador sus pensamientos. O sea, todo ser humano, Dios le dice: deja tus pensamientos, déjalos, deshazte de ellos, y vuélvete a mí, dice, vuélvase a Dios, el cual tendrá de él misericordia y será amplio en perdonar. Dios quiere perdonar nuestros pecados. Ese es el propósito de la venida de Jesucristo hace 2000 años, y es el por qué Él murió en la cruz por todos nosotros, derramando su sangre, para perdón de nuestros pecados. Él quiere perdonarnos. Pero antes de recibir todo el perdón, la bendición y la gracia de Dios, Dios nos pide este requisito: deja primero tus pensamientos, déjalos. ¿Y por qué será esto? Acabamos de estudiar. En primer lugar, los pensamientos son abundantes en el ser humano. 6,000 pensamientos al día en promedio. Son muchísimos. En segundo lugar, los pensamientos son mayormente negativos según la ciencia. 80% según arrojó un estudio en Madrid. Son malos. Y tercer lugar, el que nos creó lo confirma. Dios vio que los pensamientos del corazón del hombre eran de continuo solamente el mal. Esta es la explicación y el argumento bíblico para que el hombre pecador deje sus pensamientos. Es algo básico. Para acercarse a Dios, uno no puede llegar lleno de ideas, lleno de propuestas, lleno de filosofías. Todo debe ser vaciado. Deja tus pensamientos, dice aquí en Isaías, y vuélvete a Dios, vuélvete a mí. Yo seré amplio en perdonar. Los pensamientos del ser humano son muy engañosos. A veces parece que son pensamientos buenos. Como dije antes, ¿qué persona no cree que sus pensamientos son correctos? Yo creo que la mayoría de las personas piensan así. Mis ideas, mis conceptos, mis pensamientos, mi ideología, todo es correcto, ¿cierto? Pero según la Biblia es al contrario.
Aquí en pantalla quiero mostrarles una imagen para hacer una pequeña reflexión. Fíjense, aquí aparece, en su pantalla aparecen algunos objetos que de primera vista parecen golosinas, parecen dulces, gomitas, cacahuates, churritos, dulces. Sin embargo, esto que ustedes están viendo en pantalla, aunque parece una golosina, en realidad es veneno para rata. Parece un dulce, pero si se lo comen, ya no la cuentan. Probablemente o van al hospital o van al panteón, porque es veneno para rata. Cuanto más también para los niños. Yo creo que un niño al ver esto no dudaría en comérselo. Son objetos muy peligrosos. Deben tratarse con sumo cuidado, con mucha precaución, con muchas medidas de seguridad. Porque un objeto así al alcance de un niño puede terminar en tragedia. Los pensamientos son similares, muchas veces parecen muy antojables, parecen muy buenos. Sin embargo, la Biblia dice que son de continuo solamente el mal. Qué importante es estudiar la Biblia. Dios nos enseña cómo somos realmente nosotros. ¿Para qué? No para hacernos menos, al contrario, para darnos su bendición, su salvación, su gracia. Y también aquí en la imagen podemos ver cómo los pensamientos son como semillas. Son como semillas que se siembran en el corazón. Al principio una semilla es diminuta, es muy pequeñita. Igual los pensamientos, al principio parece que no pasa nada, que no hace daño, un pensamiento más. Pero cuando se siembran en nuestros corazones los pensamientos, suelen convertirse en cosas muy grandes. Así como estamos viendo aquí en la pantalla un bosque de secuoyas. Las secuoyas son los árboles más altos del mundo. Están en California, Estados Unidos. Y estos árboles comenzaron como semillas. Cuando un pensamiento madura, así como la semilla, finalmente se convierte en algo inmenso, algo enorme. Muchas tragedias que han sucedido en la historia de la humanidad han comenzado con una idea, con un pensamiento, que parece bueno al principio, pero después crece, se fortalece, ese pensamiento se esparce, se multiplica, termina en tragedia, termina en una guerra, termina en algo que destruye al ser humano. Así que la Biblia nos invita, queridos amigos, todos los que nos están viendo en esta reflexión espiritual, dejar nuestros pensamientos. Esta serie de conferencias muy cortas, de reflexiones espirituales, va a ser secuencial. Yo les invito que no se pierdan la siguiente. Apenas es la primera, pero vienen 5 más. En total tendremos 6 pequeñas conferencias o reflexiones espirituales. Pero quiero comenzar con esto. Los pensamientos son poderosos, cambian la vida de una persona y la mayoría de los que concebimos son de carácter negativo. Por eso Dios, la Biblia nos invita, para acercarse a Dios y recibir la bendición de Él, es muy importante e indispensable dejarlos, desecharlos, para entonces aceptar los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios son de paz. Los pensamientos de Dios son de bien para nuestras vidas. Aquí concluimos la primera sesión. Esperen la segunda. Estaremos con ustedes 5 sesiones más y una vez más les enviamos un saludo muy afectuoso a todos los seguidores, los lectores de la psicóloga Estefanía Martínez. Muchas gracias.